Bien, podemos pasar entonces ya a la orden del día. Tenemos 4 proyectos de ley que fueron presentados por diferentes grupos parlamentarios y que hemos hecho nuestra en la comisión. La primera que tenemos, ¿quieres que...? Sí, una cuestión previa, señora presidenta. Disculpe. Como el primer punto de orden del día es del congresista Galarreta, me ha comunicado que está en camino, pediría que más bien quede pendiente hasta que él llegue para que pueda sustentar. Más bien que el punto 2 el número punto 1 y se siga viendo. Exacto. Vámonos al punto 2. He hecho una presentación, pero como la autora de la norma está aquí presente, le pediría a ella que explique más bien antes que la presentación, si le parece. Yo tengo una presentación. Sí. La usamos y la comentamos, Carla, si te parece. Sí. Ya, y por favor complemente, muestre todos los detalles porque es una norma de su propuesta. Bien, hola Carlos. Bienvenido al congresista Carlos Brus. Entonces, el proyecto de ley que tenemos aquí, también iniciativa de la congresista Scheffer, es un proyecto que propone un nuevo régimen de admisión temporal de aeronaves y material aeronáutico. Adelante, por favor. Lo que tiene por objeto es permitir que las personas naturales o jurídicas puedan ingresar al país aeronaves destinadas a sus fines, así como las partes, piezas, repuestos y motores, documentos técnicos propios de la aeronave, material didáctico para instrucción de personal aeronáutico, los mismos que son detallados, serían retallados en una resolución ministerial expedida por el MEF, con suspensión de pago de todo tributo bajo régimen de admisión temporal y hasta por un periodo de 5 años. El acogimiento a este régimen no requiere el otorgamiento de garantía ni le es aplicación al interés compensatorio que se refiere el decreto legislativo 1053, Ley General de Aduanas. Y cuando se efectúa la nacionalización de dichos bienes para efecto de la determinación de la base imponible de los derechos arancelarios y el IGB, se tomará en cuenta el valor de aduanas consignado en la deuda de admisión temporal deducida de la depreciación, 20% anual sobre el valor de aduanas. Adelante. Concluida la vigencia de la Ley 2624, que fue en el 2010, su conclusión, se pretende una norma igual para los próximos 5 años. Antes hubo leyes similares en diferentes periodos. Y el objetivo es básicamente el desarrollo de una industria que está limitada en su desarrollo, que es la aeronáutica civil dentro del país. Este es básicamente el objetivo. No quiero entrar al detalle que está aquí en la presentación, pero lo que beneficiaría realmente el desarrollo de una industria aeronáutica civil es poder tener los servicios de transporte aéreo, sobre todo entre las regiones del país, tener trabajadores en el servicio aéreo, tener escuelas de aviación, en fin, ampliar una industria que hoy día es carente de un marco legal adecuado y eso ayudaría a su desarrollo. Con esto también crecería el parque de aeronaves y, por supuesto, el comercio intrarregional, el flujo de pasajeros, en fin, tendríamos un aspecto positivo en este sentido. El Ministerio de Transportes también considera que el número de asientos que había llegado a 25.359 en el año 2015, 2.894 corresponden al mercado nacional y 22.000 estaría duplicándose, ¿no?, la oferta, que era solamente de 12.000 asientos. Entonces, se favorecía mucho también el tema del turismo. Es otra variable importantísima a tomar en cuenta. Tenemos que entonces mirar que el tráfico de pasajeros no debe ser solamente orientado al tráfico de pasajeros internacionales, que aumenta, pero aumentaría inclusive esa posibilidad porque la movilidad de interconexión se podría dar, ¿no? Lo mismo en materia de carga, ¿no? La movilización de carga en áreas donde realmente es difícil a veces acceder, por ejemplo, en la zona amazónica, porque no hay las conexiones terrestres o en otras fórmulas. Adelante. Bueno, acá hay un cuadro que muestra cómo ha ido avanzando el tema, pero podríamos tener un aumento importante en el parque aéreo según ámbito de operación. Y el tráfico aéreo de carga también en la misma dirección ha aumentado y podríamos aumentarla mucho más. Entonces, viendo esto, aumentando creemos que aquí hay un tema importante, ¿no? El incremento sostenido y modernización del parque aéreo peruano, nacional e internacional, en beneficio del desarrollo del turismo, del comercio y la producción agropecuaria e industrial de todo el país. El aumento de frecuencias de vuelo nacionales e internacionales, tanto pasajeros como carga, la expansión del empleo y producción del sector transporte aéreo, se promueve la inversión,
a reducir los costos de inversión, lo cual se refleja en mayor competencia y menores costos. Se ahorra el costo de la carta fianza que se requiere para el acogimiento del régimen de importación temporal general, que estaba previsto en la Ley General de Aduanas, y se evita la reexportación anual de aeronaves, a la que se ven obligadas las empresas aéreas nacionales bajo el régimen general de importación temporal, reexportación que genera un costo adicional. Gracias. Entonces, le doy la palabra a la congresista Scheffer. Gracias, presidenta, por la presentación. Esta es una iniciativa que tuvo en el gobierno del señor Alan García, si no mal recuerdo, que creo que tuvo un impacto muy importante en el desarrollo de la aeronáutica civil en nuestro país. El crecimiento, como varios indicadores ha mencionado la presidenta de nuestra Comisión de Economía, fueron importantísimos. Nosotros no teníamos ni escuela de pilotos, presidenta. Ahora formamos más de 1.500 pilotos donde existe una demanda bastante amplia y que se generan puestos de trabajo para peruanos. Antes los muchachos o las chicas se tenían que ir a otro país a estudiar lo que era la aviación civil. Entonces, creo que ha sido un impacto. La conectividad, presidenta, con lugares que nunca habían tenido conectividad se ha podido dar. Nuestra geografía es bastante compleja. Y acá cabe resaltar de que uno de los medios de transporte más eficaz, rápido y eficiente que podríamos tomar para la conectividad de nuestro maravilloso país, especialmente la Amazonía, es la aviación civil, presidenta, sin ningún impacto. Vemos que lamentablemente la provincia de Purús, que siempre la menciona el congresista Carlos Tubino, su única forma de conectividad es vía aérea, bajo un vuelo de apoyo, donde lamentablemente los costos de la canasta familiar, de un bidón de gas, son terribles. Entonces, yo creo que acá tenemos que apostar por el desarrollo de este sector, ¿no?, y poder aprobar esto a la brevedad posible. Inmediatamente termino y le doy, congresista Bruce. Lamentablemente el gobierno nacionalista y en ese entonces el señor Segura, ¿no?, y su equipo no visualizó este tema. Y como bien lo ha dicho la presidenta de esta comisión, es una herramienta fundamental para el desarrollo del turismo en nuestro país, especialmente en esas zonas alejadas. El turismo realmente es un sector que debemos mirar con todos los ojos que podamos. Está ahí la clave del desarrollo de nuestro país al futuro y es el sector donde con mayor inclusión podríamos generar trabajo, porque hasta la persona que lamentablemente por falta de acceso a la educación es analfabeta, podría ser parte de este sistema, presidenta. Me pide una interrupción el congresista Bruce, si fuera tan amable. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Para ahondar en argumentos que ha expuesto la congresista Carla Scheffer, con los cuales estoy totalmente de acuerdo, además que este proyecto de ley lo habíamos aprobado en el Congreso anterior, pero no llegó a estar en el Pleno, hay un argumento adicional. Nuestros países vecinos tienen este beneficio. Entonces, en nuestros países vecinos pueden ingresar aeronaves con estas facilidades y ellos tienen una mayor oferta de aeronaves en este sentido. Inclusive, le dan servicio al Perú. Entonces, realmente no tiene sentido que nosotros estemos con esta desventaja y por eso es que, por supuesto, vamos a apoyar el proyecto de la congresista Carla Scheffer. Sí, doy la bienvenida al congresista Pacori y anuncio también que y acaba de llegar también el congresista Galarreta, le doy la bienvenida, y también el congresista Ciudad Ramírez ha enviado su dispensa. ¿Alguna intervención más? No, perdón. El congresista Mil Torres, después el congresista Quintanilla. Gracias, presidenta. No, solamente para manifestar mi completo apoyo al proyecto de ley de la congresista Carla Scheffer, sobre todo por un hecho adicional, y es que este tipo de regímenes también ayudan a tener material, instrumentos de capacitación. Hace algunos meses se produjo algo bien extraño. Un gerente general de una de las líneas, si no es la línea más importante que hay acá, empezó a señalar de que no se contrataba mucho piloto peruano porque, si no es la línea más importante que hay acá, empezó a señalar de que no se contrataba mucho piloto peruano porque no estaban debidamente capacitados.
y que por lo tanto tenían que contratar a pilotos extranjeros. Eso generó toda una discusión y evidentemente la manifestación en contra de parte de los pilotos peruanos. Entonces creo que normas como esta ayuda para que den todos los instrumentos, todas las herramientas necesarias para lograr una mejor formación de los pilotos acá en el Perú. Gracias. Gracias, Presidenta. Gracias por el aporte de congresista Torres. Esta es una actividad muy vulnerable y tenemos que tener un nivel muy técnico, ¿no?, y muy profesional de la persona que conduce una nave, que compone la nave, que le da el mantenimiento de la nave, ¿no? Realmente la aviación civil es una revolución, Presidenta, para cortar tiempos, distancias, o sea, no saben realmente el mundo que tenemos. Ecuador, Bolivia, nos lleva años, Presidenta. Acá lamentablemente una vez dijo un congresista que me sorprendió, no voy a dar su nombre, de que tener una avioneta era como un artículo de lujo. Totalmente confundidos, Presidenta, totalmente confundidos. O sea, es una herramienta y un medio de transporte que nos da una competitividad a la persona que lo usa extraordinario. Gracias, Presidenta. Sí, congresista, efectivamente, inclusive en la historia del Perú está claro que cuando había más avionetas eran cuando había más libertad y las industrias agrícolas que habían en el norte del Perú trabajaban con avionetas propias para poder trasladar personal, trabajar. La minería requiere el traslado de personal, o sea, los petroleros requieren transporte de personal. Es una industria que se requiere y la escasez es evidente porque no hay las facilidades. Entonces, estamos hablando de que moviliza muchas industrias. Entonces, es un elemento que, como bien ha dicho usted, congresista Scheffer, no es un tema de lujo, es un tema de herramienta de trabajo para el desarrollo de diferentes industrias. Le doy la palabra al congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Yo no estoy en contra, pero quiero hacer unas, por su intermedio, unas interrogantes a la congresista que propone el proyecto. Aquí dice, digamos, sus normas modificatorias y complementarias dedicadas al transporte aéreo de pasajeros o carga, etcétera, etcétera. Y en la argumentación que hemos escuchado se refiere, digamos, a los que tienen una aeronave, que tienen un centro de capacitación, de formación, etcétera, etcétera, ¿no? Ha hablado también de que podría integrar zonas como Atalaya, Apuros, etcétera. Pero también esta ley, y la pregunta es esa, ¿beneficia también a las grandes empresas? O sea, hablemos a Avianca, a la TAM, etcétera. Entonces, porque yo creo, digamos, de que una cosa es legislar para fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana empresas en este sector, y otra cosa es ver, digamos, qué repercusiones tendría, positivas o negativas, hacerlo también con la grande. Entonces, esa sería, y la otra, bueno, esa sería la interrogante central. Gracias, Presidenta. Si me permite, sí, agradecerle la pregunta al congresista Quintanilla. Muchas personas siempre han tenido esa duda, es más, me han podido decir hasta lobista, pero bueno, no tengo esa visión para nada. Mi precio es muy alto, quizás. Mire, las empresas que más se perjudican son las pequeñas. Definitivamente también pueden beneficiar a las grandes empresas. Pero si nosotros no damos esta ley, que fue dada en un momento que yo no estaba en el Congreso, las empresas grandes no les afecta en nada, porque ellos programan su vuelo para sacar a la nave y lo llevan a su taller de, vayamos, LATAM, a Chile, y hacen el mantenimiento y todo, porque ahí en su país tienen, y programan y sacan la nave. No existe ningún problema. Y de igualmente Avianca ataca. Quien se perjudica es la pequeña empresa o el ciudadano de a pie que decide tener su avioneta por un tema de competitividad, por cuestión de tiempos. Ese es el que se perjudica. Entonces, acá las cosas hay que, encantada, o sea, a través de usted, Presidenta. Congresista Quintanilla. Una interrupción, una repregunta en todo caso. Se entiende, digamos, que perjudica y por consiguiente se trata de beneficiar a la pequeña y mediana empresas de esta actividad.
y dice la congresista por su intermedio de que no beneficia, no perjudica ni beneficiaría a las grandes. Entonces, ¿por qué no excluimos a las grandes y ponemos a las pequeñas? Es una pregunta, o sea, no tengo ningún ánimo ni empleado ningún adjetivo en contra ni a favor. Si me permite, antes de que el congresista Arreategui también quiere… Sí, no, explicarle al congresista Quintanilla que acá no podemos hacer diferencias, ¿no? Y es más, si nosotros que estamos en un libre mercado tiene que haber un beneficio general. Por A o B, bajo el esquema que usted está planteando, se perjudicaría el pasajero peruano, porque ellos le someterían sus sobrecostos al pasajero. Así de sencillo, lamentablemente así sería. Gracias, presidenta. Sí, antes de darle la palabra al congresista Arreategui, en realidad la idea es generar una industria que no existe todavía con más competencia. Entonces, también se quiere generar líneas aéreas peruanas que crezcan. O sea, ese es parte del tema. O sea, ya hay líneas aéreas internacionales también que quieren venir y ya han manifestado su interés al Perú para todo lo que son las líneas de bajo costo para conectar dentro del país, y esto facilitaría el desarrollo de esa industria, ¿no?, de las líneas aéreas de bajo costo para que los pasajeros puedan pagar menores costos. Entonces, tiene que ser una ley general industrial, entiendo yo, si me permite decirlo, señor congresista. Sí, la idea central es que el Perú se convierte en un gran hub de todo lo que son líneas aéreas, incluso y una serie de derivados que de ahí se den, ¿no? Por ejemplo, la FAP ha iniciado la construcción, por ejemplo, de aviones, una serie de cosas, Senan. Entonces, que mantenimiento, entonces tú traes los repuestos de cualquier parte del mundo, ¿no? Y puedas poner acá un ingreso temporal para que los aviones puedan irse nuevamente a su punto de origen. Es decir, puede el Perú convertirse en un gran país en la cual los aviones, incluso Boeing mismo, pueden venir a se arreglen los aviones acá, ¿no? Otros aviones. ¿Esto favorece a los grandes? Por supuesto que favorece a los grandes. Pero también le das la oportunidad para que las líneas de low cost que en enero han anunciado que van a entrar y pasajes a 60 soles, entonces yo creo que es una excelente oportunidad. Entonces es una excelente oportunidad, pero más allá de eso, creo que el mercado aeronáutico en el Perú todavía es insignificante, muy pequeño. Realmente es una situación que tenemos que, con esta ley, lo que se trata es tratar de abrir más la competencia y de esa manera puedan venir más operadores y se pueda. Por ejemplo, hay líneas aéreas que quieren venir, por ejemplo, Qatar Airlines, Emirates, ¿no? Una serie de líneas aéreas que quieren venir al Perú, ¿verdad? Entonces, no vienen uno porque simplemente tienen problemas de que el aeropuerto se ha quedado chico, ¿no? Segundo, no hay otros aeropuertos que son que puedan ser utilizados. Entonces, sí, el congresista Quintanilla me pide una interrupción, presidenta. Gracias, congresista Arreategui. Gracias, presidenta. Estoy haciendo preguntas en el buen sentido de la palabra, si me disculpan porque no conozco el tema. Los argumentos inicialmente iban a integrar el país, favorecer la pequeña empresa de esta actividad, y ahora también decimos que en la grande. Una duda, aquí dice restablezcase los beneficios, entonces hay un balance de que cuando estuvieron vigentes esos beneficios del artículo 1, ¿cómo ha impactado en el desarrollo de la industria aeronáutica en el país? En la grande y en la pequeña, para diferenciar, ¿no? Porque… si hicieran el cuadro, si me permite, cuando la ley, que es la 29624, que estaba vigente desde el 12 del 10, era una norma para 5 años, ¿no? Y simplemente, según datos del MTC, voy a hablar de datos generales, no tengo la diferenciación de gran empresa, el número de asientos llegó al 2015 llegó a llegó a 25.359 en total, de los cuales 2.894 correspondieron al mercado nacional y 22.465 a lo que sería internacional, casi duplicándose respecto al 2010, en que la oferta era solamente de 12.297 asientos, favoreciendo principalmente al sector turismo.
El tráfico aéreo de pasajeros se triplicó entre el 2005 y el 2010, pasando de 5.7 millones a 18 millones de pasajeros, destacando el tráfico de pasajeros nacionales que subió de 2.7 a 10 millones, mientras que el tráfico de pasajeros internacionales aumentó de 3 millones a 8.2 millones. Algo importante de señalar es además que comenzó a haber más competencia. Eso es lo importante. Antes teníamos al 2010 una línea aérea prioritaria, que era LAN en ese momento. Ahí comenzaron a entrar Avianca y todas las otras líneas. Es cierto, muchas líneas aéreas internacionales, pero comenzaron también a surgir también líneas aéreas nacionales en ese momento, que comenzaron a trabajar con alquiler de naves. O sea, entonces sí ha habido un incremento de la movilidad entre esos 5 años en la que estuvo vigente la norma. Claro, y eso aumenta también el uso de los aeropuertos, lo que le dan una rentabilidad a los aeropuertos locales, que ese es un tema central para que esos aeropuertos rápidamente comiencen a tener una dinámica. Lo hemos visto en muchos aeropuertos locales que comenzaron a haber inversiones, donde uno comienza a ver que estos aeropuertos comienzan a dar más y más servicios para atraer justamente estas líneas aéreas. El interés también es que estas líneas aéreas comiencen a movilizar más pasajeros y carga a nivel nacional, ¿no? Ese es el interés. Comenzó a generarse más competencia como dato. Quería darle la referencia. Sí. No, yo entiendo y válida la pregunta del congresista Quintanilla. Lo he entendido así de esta manera, de repente me puede corregir. Es decir, en todo este año que está congelado, hay empresas que han traído una serie de repuestos, yo no sé, aviones, y han tenido que pagar algún impuesto, ya sea aduanero, IGB, una serie de cosas. Eso quiere decir, cuando dice devuelve, o sea, el beneficio, ¿quiere decir que devolver es el dinero? ¿Eso es o no? ¿No? ¿O devolver la exoneración? Es devolver la exoneración que ya existía hasta el 2015, o sea, se perdió esa exoneración. De entre el 2010 y el 2015 ya existía la norma de entrada temporal, que es la norma a la que estamos dándole el beneficio. Sí, congresista Scheffer. Sí, claro. Pero es de aquí en adelante, claro. A ver, le comento un poquito al congresista Reategui y al congresista Quintanilla, que seguro también le va a interesar el tema. Muchas de las empresas que tenían la necesidad de importar partes, ¿no?, privadas, lo han dejado en stand-by, tienen sus aeronaves paralizadas, ¿no?, a la espera de esta ley. Y bueno, por supuesto, las grandes empresas que quizás es su preocupación, no, pues llevaron su avión a otro país, pusieron ese para que le hagan el overhaul o todos los cambios que necesita su repuesto en el otro país donde tienen la exoneración, ya sea en Chile y todo. La idea acá, congresista Quintanilla, es poder aperturar una oportunidad. Perú tiene una posición geopolítica importantísima en este hemisferio. A mí me encantaría, por decirte, que cuando ya existe un mercado adecuado, venga la Boeing o la Airbus a poner su taller para dar los servicios de mantenimiento. ¿Por qué no? ¿Entiendes? Imagínense lo importante que sería, porque tienes ese beneficio, porque lo tienes en Brasil, lo tienes en Chile o en otros países. ¿Por qué? Hay que traer la inversión, porque como le digo, es un medio de transporte amigable, importantísimo para la conectividad de nuestro país. Cómo me encantaría que el día de mañana, por decirte, todo lo que puede exportar San Martín salga directamente San Martín, ¿no?, en el avión directo, porque hay una serie de productos no tradicionales que su forma de transporte es vía aérea, no hay otra. El arándano, que tenemos una proyección, presidenta, interesantísima, con mercados, ese tiene que ser. ¿Entiendes? Yo, por decirte, me encantaría que Paite el día de mañana, a través de un hub, que tengamos un aeropuerto cargo, pueda conectar con Manaus, que tiene 948 industrias y que trae todas sus partes de China, que ya no vayan por el canal de Panamá, a través del Atlántico, y para meter hasta Manaus es Dios y su ayuda. Pero en cambio con un vía aérea sería interesantísimo. Hay que ver una manera de integrar las cosas. Gracias. No, la idea central, presidenta, es, solamente les voy a poner un ejemplo, ¿no? Entre Tarapoto y Chachapoyas no había conectividad porque no había una ayuda en la cual le permita a las empresas aéreas pequeñas poder transportar. Entonces, el gobierno con
con acertada prontitud, dijo voy a subsidiar esto hasta que haya la cantidad de pasajeros suficiente como ya puedo dejar el subsidio. Y realmente es un éxito. Han llegado avionetas, bimotores, Beechcraft, y todos los vuelos están full. Ya faltan avionetas, ¿no? Y realmente es increíble cómo esto puede lograr mejorar la dinámica del comercio, del turismo y sobre todo pues poner puntos. A mí me gustaría, por ejemplo, Cusco Tarapoto, Cusco Quito, Cusco Puno, Cusco digamos Tumbes, ¿no? Que sean líneas aéreas regionales de repente con líneas de bajo costo, sería impresionante. Yo creo que esto sería una excelente oportunidad para el turismo interno y también para el turismo externo. Y de esa manera hay más competencia y, por ejemplo, en la línea que va a venir de bajo coste, las empresas como Lantan y otras empresas más van a tener que bajar van a tener que bajar definitivamente, porque son 60 soles al Cusco, imagínate. Entonces es una gran oportunidad. Gracias, Presidenta. Solo para información adicional, solo para darle una información adicional, si nosotros lo liberamos de estos costos que tienen, hay más o menos un monto por garantizar que son como de $200 millones. Entonces, en costos promedio que tienen las garantías son de 0.5% del monto garantizado. O sea, ahí estamos hablando de estamos haciendo de $1 millón que impactan directamente en los resultados de las empresas. O sea, podemos bajar esos costos ahí de manera importante, solamente limitando el tema de las garantías para poderlo trabajar adecuadamente con esta mayor facilidad en el tema, ¿no? O sea, sí hay costos que pueden ayudar y bueno, viendo los impactos, si les parece, podríamos pasar al voto. Bien, pasando al voto a favor, el congresista Pacori, el congresista Quintanilla, el congresista Bruce. A favor, el congresista Miguel Torres, el congresista Galarreta, el congresista Lizana, el congresista Portugal, al que le doy la bienvenida, no está en esa lista, el congresista Carla Scheffer, el congresista Alcalá, Rolando Reate y Mercedes Arados, por unanimidad. Gracias. También tenemos la siguiente norma.